Bienvenidos a Tu Sabor Deportivo Podcast con John Sang. Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo Podcast. En su episodio número 21 les habla John Sang y hoy tenemos una edición muy especial porque tenemos como invitado al amigo y hermano Benjamín Rodríguez. Saludos Benjamín, bienvenido a Tu Sabor Deportivo Podcast. Saludos John Sang, como siempre un verdadero privilegio y un honor estar contigo en este Tu Sabor Deportivo Podcast. Como siempre hablando de temas de sumo interés para los amigos fanáticos del deporte. Todos los días solemos hacer un podcast hablando de las últimas informaciones, de comentarios y demás. Pero hoy yo quise darle un giro diferente. Ayer vimos una noticia en la NBA donde hubo un boicot. Los jugadores decidieron no salir a jugar en apoyo a la lucha por la igualdad social aquí en los Estados Unidos. Y más por el último acontecimiento que sucedió en Wisconsin, donde un policía caucásico le disparó 7 veces en la espalda a un afroamericano llamado Jacob Blake. También en Grandes Ligas vimos algunas repercusiones en relación a eso. Recordemos, Benjamín, de que Estados Unidos a lo largo de su historia se ha visto envuelto en este asunto de la desigualdad social, vamos a decirlo así. En un momento, cuando se abolió la esclavitud en el siglo XIX, entre comillas, se declaró de que todos somos iguales, pero vino la famosa ley Jim Crow, donde decía separados, pero iguales. O sea, que seguía la discriminación, pero de manera disfrazada y legalizada. Esto trajo una serie de consecuencias donde los afroamericanos, aunque no eran esclavos ya, hacían su vida de manera normal aquí en Estados Unidos, pero cada quien en su lado. Y por supuesto, las leyes y los privilegios le favorecían más a los blancos. Para resumirlo un poco, vino después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya el presidente Harry Truman en el 1948 abolió la segregación en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. De ahí en adelante empezaron a venir las guerras civiles por la igualdad social. Ahí actuó Martin Luther King Jr., que murió en el 1968 luchando por la igualdad social aquí en Estados Unidos. Lo logró, pero después del 68 hasta la fecha se han visto varios hechos aislados que los relacionan al racismo. Muchos dicen no hay una separación, pero sí muchos disfrazan el racismo y lo ejercen todavía aquí en los Estados Unidos de América. Y hemos visto principalmente en los últimos años cómo la policía caucásica dicen que abusan de las personas de color. Digo que dicen porque en realidad esa es la percepción. No hay una claridad exacta de que ellos digan de que lo hicieron por racismo. Y esto ha afectado el deporte en gran manera porque vimos incluso la NFL como Colin Kaepernick empezó a arrodillarse cuando estaba sonando el himno nacional de los Estados Unidos de América en signo de protesta. LeBron James también se ha sumado alzando su voz en relación a ello. Y ayer vimos quizás el mayor boicot en los deportes aquí en los Estados Unidos. La NBA en medio de los playoffs, una burbuja por motivo de la pandemia del COVID-19 y los jugadores decidieron sencillamente no salir a la cancha porque consideraron de que más importante era que las personas reflexionaran acerca de esto y no que lo vieran a ellos en cancha. También en Grandes Ligas, Cincinnati, Milwaukee, Dodgers, Gigantes.
no salieron al terreno en señal de protesta. Incluso vimos como Dee Gordon, jugador de los Marineros de Seattle, dijo que él no podía estar tranquilo sabiendo que la gente lo estaba viendo a ellos jugar béisbol como si nada estuviera pasando aquí en los Estados Unidos. Entonces, Benjamín, ¿tú estás de acuerdo con este boicot? ¿Es la manera correcta de protestar, a tu entender? Mira, este es un tema, como decimos los amantes del dominó en la República Dominicana, un tema capicúa. Es decir, un tema que no importa la posición con la que tú te vayas, siempre va a haber un cuestionamiento, siempre va a haber alguien que esté a favor, siempre va a haber alguien que esté en contra. Es uno de esos temas que divide, indudablemente. Y fuera del aire te ponía de ejemplo el caso del aborto, que es un tema también en el que no se puede decir que hay una posición unificada, sino que muchos están a favor y muchos están en contra. Tal y como tú señalabas en la introducción, en Estados Unidos el racismo tiene una larga historia en el mundo, pero específicamente vamos a referirnos a Estados Unidos, que es de quien estamos hablando. Fíjate, en Estados Unidos tú recordarás que hubo la guerra civil, la famosa guerra de secesión, como le llaman algunos, entre el norte, que era antiesclavista, y el sur, que era proesclavista, y se constituyeron en los llamados Estados Confederados. Los Estados Confederados del Sur, bajo la presidencia de Jefferson Davis, que luchaban contra los estados del norte, encabezados por Abraham Lincoln. Y bueno, al final el sur esclavista fue derrotado. Sí, fue derrotada la esclavitud, pero no fue derrotada la discriminación. Es decir, se abolió la esclavitud, pero entonces empezó otra clase de racismo, tal y como tú decías, que era fundamentado en la discriminación. Y ahí surgieron las llamadas leyes de Jim Crow. Es decir, Jim Crow es un personaje imaginario blanco, racista, que discrimina a los otros por su color, y entonces se acuñó esa denominación de leyes de Jim Crow. Eso tuvo un largo trayecto en Estados Unidos. Incluso hubo sentencias de la Suprema Corte de Justicia que digamos que avalaron, que ratificaron de alguna manera esas leyes. Ahora bien, el béisbol y el deporte nunca han sido ajenos, John, a la lucha contra el racismo. O mejor dicho, nunca han sido ajenos al racismo en sí. Es bueno recordar, John, que en las grandes ligas, hasta 1947, existió una barrera contra los jugadores afroamericanos, contra los jugadores de piel oscura. Y lo más curioso, John, es que no había ninguna disposición interna, ningún reglamento interno que prohibiera a los negros jugar, sino que lo que había era un acuerdo de caballeros, un gentleman's agreement, como se le decía, entre los dueños de equipos de grandes ligas para no permitirle a los jugadores de color participar en las grandes ligas. Incluso hubo algo más curioso, John, y es que los jugadores tenían como que pasar el test de blancura, y eso hizo que algunos jugadores... ¿Cómo es el test de blancura? Sí, o sea, algunos jugadores, por ejemplo, en tu caso, tú eres obviamente latino, dominicano, no eres de tez oscura, pero tampoco eres lo que se dice de tez blanca. Entonces, un jugador de tus condiciones hubiera subido a grandes ligas, quizá le hubieran permitido jugar, pero mucha gente hubiera expresado sus dudas. John San es blanco, John San puede jugar. Entonces muchos managers, ¿saben lo que hacía? Que lo discriminaban y no le daban juego. Por ejemplo, eso pasó mucho con un cubano llamado Bobby Estalela, que jugó en la década de los 30. Un nieto de él jugó después, en los 90 o en los 2000, con el mismo nombre, pero este era el nieto, el reciente.
Bobby Estalela era un tremendo jugador, recibía muchas bases por bolas, tenía unos números increíbles en ligas menores. Cuando lo subían jugaba bien, pero sin embargo nunca le dieron el chance definitivo. Y hay una historia interesantísima sobre él que cuenta Bill James, luego yo te la enviaré in extenso. Bueno, lo que te quiero decir entonces es que ahí vino, por supuesto, la figura de Jackie Robinson en 1947, que gracias a que Branch Rickey, dueño de los Dodgers de Brooklyn, pues rompió el acuerdo de caballeros, pues accedió a jugar a las grandes ligas, luego vino Larry Doby y luego pues vino todo lo que conocemos. Entonces, mi punto aquí es, John, que el deporte nunca ha sido ajeno a esas luchas. Y en la NBA, un alto porcentaje de jugadores, no tengo esos datos estadísticos a mano, pero sé que un alto porcentaje de jugadores de la NBA son afroamericanos. Entonces, tú me preguntas concretamente, ¿estoy de acuerdo con la protesta de los jugadores de la NBA o con la protesta de algunos jugadores de grandes ligas? Por ejemplo, el caso de Mookie Betts, que dijo que él no iba a jugar. Entonces los otros jugadores de los Dodgers dijeron, por ejemplo, Clayton Kershaw, si Mookie Betts no va, yo no voy. Y entonces ahí recibió un grandísimo apoyo y todo lo demás. Yo te diría que es algo que cualquier respuesta que yo te dé, y volvemos al término original, podría ser una respuesta capicúa. O sea, tú puedes estar de acuerdo o no si esa es la protesta, si ese es el mecanismo de protestar. He leído mucha gente que ha dicho, miren, aquí pasaron las guerras mundiales, aquí pasaron las luchas civiles de los años 60, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato de Malcolm X, el asesinato de muchísima gente y nada se paró. Entonces, ¿por qué tiene que pararse ahora? Yo no sabría, o sea, yo particularmente entiendo que es una forma de enviar un mensaje. Porque fíjate qué es lo que pasa, yo. Te decía que el racismo tiene una lucha de larga data en Estados Unidos contra las famosas leyes de Jim Crow, que por fin fueron abolidas en los años 60, luego de una lucha que por momentos fue sangrienta, hay que decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que desde los años 60 para acá, en los 50 años que han transcurrido desde entonces, esa lucha ha tenido, como tú muy bien dijiste, episodios aislados. Sin embargo, en los últimos años, y no quiero meterme en política porque no es el fuerte ni tuyo ni mío, pero hay que decir que con la llegada de Donald Trump al poder parece que esas luchas están teniendo un resurgir y uno no sabe dónde eso puede guiar a los Estados Unidos. Yo creo que sencillamente los jugadores han ejercido un derecho a la protesta. Si ese es el mecanismo o no de protestar, eso se reflejará necesariamente, yo creo, en los ratings de la NBA o de las grandes ligas y también en la asistencia de fanáticos cuando la pandemia lo permita, John San. Mira lo que pasa, Benjamín. Ok, todo el mundo tiene un derecho constitucional de protestar por la lucha de sus derechos. Ok, los jugadores también son ciudadanos como cualquier otra persona, pero ellos tienen la diferencia que tienen un liderazgo. Cuando alzan su voz, los siguen porque son también los llamados influencers, un término acuñado en estos últimos tiempos en las redes sociales. Ese liderazgo, ¿cómo ellos lo adquirieron? Jugando. Entonces, las ligas, tanto la MLB como la NBA, los ha apoyado a ellos. Incluso la NBA, vimos cuando empezó esto de la burbuja en Orlando, Florida, en el tabloncillo decía Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Eso quiere decir que la liga le estuvo apoyando como institución privada, le estuvo dando soporte a los jugadores y todavía ayer vimos como los árbitros y la misma liga emitió un statement diciendo que apoyaba su decisión. Correcto, al igual que las grandes ligas también emitió un comunicado diciendo que apoyaba lo que hicieron sus jugadores ayer y que respetaba esa posición y se unía a ellos. Pero si usted adquirió su liderazgo jugando,
usted puede aprovechar esa oportunidad de rating en la televisión o lo que escuchan por radio también, que pueden describir lo que está sucediendo en el tabloncillo o en un terreno de juego, hablando de béisbol. Usted puede protestar antes del juego y puede hacerlo incluso durante el juego con ciertas cosas. Incluso yo recuerdo, Benjamín, que Ronnie Rodríguez en la Liga Dominicana el año pasado, en un juego bien contra los Tigres del Licey, él pegó un triple y él se destapó su chaqueta y decía no violencia contra la mujer. Eso quiere decir que él, jugando béisbol, mostró un apoyo a esa causa. Entonces los jugadores de Grandes Ligas y la NBA, yo creo que jugando su juego debieran aprovechar ese rating y hacer protestas, sea con camisetas, sea con cualquier otra indumentaria o una acción antes, durante y después del juego. Esa es mi opinión. Mira, John, volvemos a lo mismo. Yo creo que cualquier opinión que uno exprese puede ser, vamos a decir, contrarrestada o discutida. Nunca va a haber una opinión definitiva. Porque también hay algo también a mí que, esa es mi opinión, pero como tú dices, quizás muchos dirán que me voy a contradecir ahora, no. Pero quizás muchos de esos jugadores tuvieron un abuelo o un bisabuelo que fue víctima de racismo. Es lo que te digo, porque es que... Entonces son situaciones personales que hay que respetar. Y yo en las redes sociales incluso estuve leyendo algunos comentarios de varios colegas donde muchos aceptaron también en su posición y dijeron, ok, es muy fácil opinar, quizás desde el Caribe insular o desde tu casa. Si tú no has vivido en esa sociedad, si tú no tienes un familiar, un amigo, o cómo tú has visto que se desarrolla esa desigualdad social aquí en los Estados Unidos. Entonces, como tú dices, vamos a dejarle la opinión a los amigos oyentes. Cada quien que establezca su posición y entienda lo que es más favorable para el negocio. Pero, vuelvo y repito, ojalá que esto no afecte el deporte. El deporte no puede ligarse con la política, ni puede ligarse con ningún otro tema espinoso. El deporte, aparte de ser un juego, es una disciplina y es un bálsamo para la sociedad. Yo siempre pongo como ejemplo la Liga de Béisbol Invernal de la República Dominicana. Nosotros, todos, refiriéndome a los dominicanos, sabemos que el tema político es una pasión allá en nuestro país. Y eso ha traído divisiones, ha traído conflictos, incluso personas se han hecho enemigos por cosas políticas. Y cuando llega el béisbol invernal dominicano, aunque vienen las cuerdas y demás, viene siendo como un bálsamo de todas esas noticias negativas que suceden en nuestro país, de la política. La gente se olvida de todo eso. Y lo mismo sucede aquí en Estados Unidos. El deporte aquí en los Estados Unidos es un bálsamo. Incluso vimos como el presidente Donald Trump estaba apoyando para que las ligas deportivas hicieran su temporada este año, porque él sabe, el presidente, de que la gente se iba a olvidar un poco de la pandemia, del estrés, de la economía, de lo político y de todo lo negativo que está pasando alrededor de aquí. Porque el deporte es una pasión sana. Y es, tú que eres amante del deporte también, Benjamín, y eres analista, cuando el deporte me imagino que te sirve también para salirte de todos esos problemas laborales, de todos esos problemas personales, tú te olvidas por completo. Cuando tú estás viendo el béisbol, baloncesto, NBA, NFL o cualquier otra cosa relacionada al mismo. Sí, mira, el deporte definitivamente, indudablemente desempeña ese papel. Y eso los dominicanos lo sabemos de sobra. Yo recuerdo incluso, John, en una ocasión, hace algunos años, había una reunión de gabinete del presidente de la República con sus ministros.
y esa misma noche se jugaba un juego de esos muy importante entre Licey y Águilas. Y la reunión del presidente con sus ministros, pues sencillamente se canceló. ¿Por qué se canceló? Bueno, porque esa noche jugaban Licey y Águilas y a la gente no le interesaba ni lo que dijeran el presidente ni los ministros. Así de impactante es el béisbol entre nosotros. ¿Tú te acuerdas en el 2012? Un juego decisivo de Licey Águilas en el round robin. Yo recuerdo que ese día hubo tanta tensión en Santiago que tú ibas a una farmacia, ibas a los tribunales en tu caso como abogado o cualquier otro lugar y la gente no estaba pendiente en nada de eso. La gente lo que estaba hablando era quién va a ganar esta noche, Licey o Águilas. Exacto, es lo que te digo. O sea, es cierto que el deporte desempeña ese papel. Ahora, también yo creo una cosa, el deporte se proclama a sí mismo como un ente, vamos a decir, que apoya el cambio social y que apoya a las comunidades donde tiene impacto, o mejor dicho, a las comunidades donde ellos juegan. Fíjate, y aquí estamos, yo reconozco, pisando una línea muy fina. Tú dices, ok, el deporte es un bálsamo en medio de las tensiones. Por lo tanto, si hay una tensión por la muerte, por los disparos contra este ciudadano de nombre Jacob Blake, bueno, el béisbol se tiene que seguir jugando para aliviar esas tensiones. Y el básquetbol también. Pero entonces, al mismo tiempo, la NBA, la MLB y todas las ligas profesionales son ligas que cada vez más se envuelven en las comunidades. No se quedan indiferentes. Entonces, si hay tensiones con motivo de esta cuestión y la liga no dice, ni esta boca es mía, solamente dice comunicados, palabras corteses, corre el riesgo, de que se le diga que simplemente lo que le interesa son sus negocios y por ahí podría tener lo que se llama una verdadera gafe, una verdadera metida de pata a nivel de relaciones públicas, y eso es muy peligroso también. Fíjate lo que dijo, voy a leer brevemente el comunicado que emitió Major League Baseball, lo voy a traducir. Fíjate, dice. Entonces, Benjamín, ya antes de emitir el comunicado de MLB, quiere decir que la NBA, que si como tú dijiste ahorita, sin lugar a dudas, tiene mayoría de jugadores son afroamericanos. Entonces, si ellos no se pronuncian en relación a eso, podría tener un impacto negativo entonces su fanaticada. Es lo que te digo, podría tener un impacto negativo y pudieran soportar la acusación de solamente interesarle los negocios y no la vida de las comunidades a las que ellos dicen representar. O sea, estamos hablando de una línea muy peligrosa, John. Fíjate, me interesa leer el comunicado para leer la última frase para que entiendas lo que estoy hablando. Dice, dado el dolor en las comunidades de Wisconsin y más allá, luego del tiroteo contra Jacob Blake, respetamos la decisión de un sinnúmero de jugadores de no jugar esta noche. Major League Baseball permanece unida por el cambio en nuestra sociedad y seremos aliados en la lucha para finalizar el racismo y la injusticia. Oye esta última frase, John. Major League Baseball permanece unida en el cambio, en la lucha por el cambio en nuestra sociedad y seremos aliados en la lucha por dar fin al racismo y a la injusticia. Es decir, Major League Baseball está diciendo, nosotros somos un ente social que apoyamos las luchas sociales. Entonces, si ellos dicen eso y no hacen nada ante esta situación, entonces vuelvo y te digo, corren el riesgo de sufrir un verdadero fracaso de relaciones públicas. Entonces, el tema ahí es que tú dices, bueno, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Yo creo, John, que la protesta de anoche quedará como un mensaje poderoso de unas organizaciones poderosas. Lo que ellos no pueden es cualquierizar el método de lucha, eso no.
O sea, por ejemplo, ellos no pueden cada vez que hay una situación suspender el calendario porque eso no. Ahora, lo hicieron esta vez, creo que pero el mensaje llegará, los playoffs de la NBA corren ver. peligro. Los Lakers y los Clippers, los dos conjuntos de Los Ángeles, votaron de que no se siguiera la temporada ayer, de que podían acabar eso ahí mismo y todo el mundo para su casa. No. Tú ves ahí, sí, yo creo que sería un exceso. Sería un exceso y eso debilitaría el mensaje, entiendo yo. Eso sí. Así, entonces, las ligas tienen que tener cuidado. Por eso te digo que están, como tú dices, están en una línea finita. Tienen que apoyar a las comunidades, pero no pueden establecer un precedente donde los jugadores paren un torneo cuando ellos les dé la gana. No, definitivamente. Las ligas tienen que manejar ahora mismo, tienen que manejarse bien en ese sentido. No, yo creo, se hizo la protesta anoche, el mensaje fue fuerte y poderoso. Ahora, y aquí en adelante, las ligas tienen que ser, como dijo Grandes Ligas, aliadas de esas luchas, pero buscando otras formas con su mensaje, con su apoyo a las comunidades más necesitadas, más afectadas por el racismo o lo que fuera, invirtiendo recursos en educación para eso, ¿verdad? Así Muchísimas maneras. Pero ya el boicot se hizo anoche, ya está hecho. Yo creo, John, que si se podía hacer era en esta temporada, porque todos sabemos que estamos en la temporada de Grandes Ligas y de la NBA también, más rara de todos los tiempos. Simplemente un grupo de jugadores en una cancha o en un estadio jugando solos, sin fanáticos, sin más que el personal de apoyo y la compañía de ellos mismos. Y entonces, por supuesto, eso no se va a reflejar en asistencia de fanáticos, sino que se va a reflejar más bien en ratings de televisión de momento. No obstante, los ratings de televisión van a seguir altos porque es la única manera de dar seguimiento al deporte. O sea que veremos ya en el futuro qué consecuencias tiene esto, John Sam. Así que, amigos oyentes, usted saca sus propias conclusiones. Estos son opiniones personales. No quiere decir que tienen que ser así, ni que Benjamín o que John Sam están 100% correctos en lo que dijeron. Usted nos escuchó, usted analiza la situación y usted nos puede comentar ahí debajo qué usted cree que debieron hacer las ligas, si está correcto o no que se hiciera ese boicot. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros aquí en Tu Sabor Deportivo Podcast, su episodio número 21. Hasta pronto y un verdadero honor, como siempre, participar contigo, John. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en Tu Sabor Deportivo Podcast. Será hasta el próximo episodio.